A este conversatorio, Fracasar al investigar, experiencias de mujeres investigadoras y la importancia del error en la investigación social. Desde la red estamos impresionadas con con la convocatoria, de verdad que tuvo esto, que un poco veníamos hablando acá con las profes, entre nosotras, como que esto habla un poco de la necesidad de abordar este tema, ¿no? De poner sobre la mesa este tema tan invisibilizado. Para nosotras este espacio nace de una inquietud justo muy concreta, es como en la academia solemos ver los resultados finales, los artículos publicados, las tesis terminadas, los proyectos adjudicados, pero pocas veces vemos todo lo que queda por detrás, ¿no? Como todo lo que también forma parte de la investigación. De pronto las dudas, los cambios de rumbo, los rechazos, las inseguridades, las emociones, los cansancios. Y también nos pareció importante pensar en quién define y qué cuenta como fracaso al final del día. A veces también la academia nombra como fracaso demorar, cambiar de tema, no publicar, abandonar una línea de investigación o no cumplir con ciertos estándares de productividad. Y quizás esas experiencias también pueden ser parte de una trayectoria académica más honesta, de una búsqueda personal, de una forma distinta de construir conocimiento. Em, entonces, nada, nos pareció importante abrir esta conversación, especialmente desde las experiencias de mujeres investigadoras, pensando que la academia sigue siendo un espacio profundamente masculinizado en muchas de sus lógicas, en la experiencia de productividad, rendimiento, competencia, y muchas veces nos enseña a esconder justo esto, ¿no? La vulnerabilidad, el cansancio y la incertidumbre que nos atraviesan. Em, entonces, bueno, nada, hoy tenemos el placer de poder escuchar a cuatro grandes investigadoras, a quienes agradecemos profundamente que estén acá para compartirnos sus experiencias. Eh, Ellas nos van a exponer sus reflexiones respecto a este tema. La idea es que van a exponer unos 10, 15 minutos cada una y luego vamos a abrir la palabra al público para compartir preguntas, reflexiones o lo que vaya surgiendo. Las voy a presentar. Nos acompaña Macarena Orchard, profesora asistente de la Escuela de Sociología de la Universidad Diego Portales e investigadora adjunta del ICSO-UDP. Ella es doctora en Sociología por la Universidad de Nottingham, Master of Arts en Sociología por la Universidad de Warwick y licenciada en Sociología por la Universidad de Chile. Actualmente dirige el Magíster en Métodos para la Investigación Social de la UDP y forma parte del claustro del doctorado en Ciencias Sociales de la misma universidad. Sus áreas de trabajo incluyen sociología del respeto, desigualdad, autoridad, legitimidad y métodos de investigación social. Está también Menara Guisardi, doctora en Antropología Social y máster en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Autónoma de Madrid, cientista social y posgraduada en Ciencias Humanas y Desarrollo Regional por la Universidad Federal de Espíritu Santo, Brasil. Actualmente se desempeña como investigadora adjunta del CONICET y está vinculada a la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín, todo esto en Argentina. Acá en Chile es investigadora responsable del Fondesit Mujeres y Academia. Trabaja principalmente sobre migraciones, fronteras, género, feminismos, desigualdad social, racismo, exclusión social y educación superior, con énfasis en América Latina y el Cono Sur. Y el Cono Sur. Después también nos acompaña Mónica Gerber, profesora de la Escuela de Gobierno, socióloga de la Universidad de Chile, magíster y doctora en métodos de investigación social de la London School of Economics and Political Science, Reino Unido. Fue profesora titular de la Facultad de Psicología de la Universidad Diego Portales y es directora del Observatorio de Violencia y Legitimidad Social, OLES. Desde el año 2025 asumió como directora de la ISPP Academy de International Society of Political Psychology y es Senior Research Fellow de la London School of Economics and Political Science. Sus áreas de interés son justicia social, violencias y policías, legitimidad y justicia procedimental de las autoridades, seguridad, delincuencia y castigo, psicología política y social, metodologías cuantitativas y experimentales de la investigación. Y finalmente también nos acompaña Roxana Chiapa-Varos, es profesora asistente de la Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad de Tarapacá. Es periodista por la Universidad de Santiago de Chile, magíster en educación y doctora en educación superior de la Universidad de Washington, Seattle. Sus intereses de investigación se centran en la sociología de la ciencia, la educación y trayectorias de personas con doctorado,
la internacionalización de la educación superior y del sistema científico y la descolonización de la educación superior. Además cuenta con una amplia experiencia en análisis de datos y métodos cuantitativos. Si les parece, podemos seguir ese orden también de presentación, que es por orden alfabético de sus nombres de pila. Si les parece bien, entonces empezaría Macarena Orchard. No sé si les parece. Súper. Bueno, muchas gracias a todas por esta invitación. Estoy muy contenta y muy sorprendida también de la convocatoria y del interés. Creo que hablar de estos temas es súper importante, son temas que a todas y a todos nos convocan, pero de los que parece que hablamos poco, al menos en conversatorios. Quizás los hablamos en conversaciones de pasillos, con amigas, con amigos, pero no siempre tenemos espacios como formales de conversación para abordarlos y creo que tiene mucho valor. Em, el error, el fracaso, qué tema, ¿no? Es un tema difícil que nos conecta, como decía hace poco una colega, con la vulnerabilidad y que también nos lleva a hablar del éxito, ¿no? Es difícil hablar del fracaso si no pensamos su reverso, ¿no? ¿Qué es lo que estamos entendiendo por éxito, por llegar, ¿no? Por llegar a donde creemos que tenemos que llegar. Y en ese sentido, para el día de hoy pensé en hablar de tres temas, tres experiencias que me conectan personalmente con el tema del error y del fracaso y que pienso que pueden ser útiles para la conversación. La primera experiencia que les quería contar tiene que ver precisamente con la generosidad de hablar del error. Eh, y se los voy a contar a propósito de algo que viví como un fracaso en un momento de mi carrera. Me acababa de integrar de planta a la universidad en la que estoy actualmente trabajando y postulé a mi primer Fondesit, a mi proyecto Fondesit. Los que estamos en Chile sabemos que los proyectos Fondesit son como una suerte de rito de pasaje de la academia, se espera que en algún momento te lo adjudiques, en otros países hay otras nomenclaturas, pero en general las personas que estamos en la academia sabemos que en algún momento tenemos que demostrar que podemos ganar fondos de investigación competitivos. Y recuerdo que muchas colegas, amigos me habían dicho que era difícil adjudicarse este proyecto la primera vez, pero uno igual tiene como la esperanza de que quizás uno por ahí tiene la suerte de adjudicarlo, ¿no? Y trabajé mucho en mi propuesta y bueno, no me la adjudiqué. Y recuerdo el momento en que me enteré que no me la había adjudicado, había trabajado mucho, estaba muy cansada, tenía una hija muy chiquitita además, y recuerdo esa sensación de vulnerabilidad y de fracaso que es muy profunda. Bueno, quizás antes me habría dado vergüenza contarlo, ahora la verdad es que no me da vergüenza, me puse a llorar. Me acuerdo con una pena, me acuerdo estar en la cocina de mi casa preparándole la leche a mi hija y me llaman de la universidad para decirme que no me había adjudicado este proyecto y recuerdo esa sensación de decir como no sirvo para esto, que yo creo que es algo que a muchos se les ha pasado, a muchas se les ha pasado por la cabeza cuando algo no pasa en el ámbito de la investigación como quisiéramos, ¿no? Y recuerdo esa sensación como en Chile decimos tirar la toalla, para las colegas extranjeras es como decir, ya, no hago más esto, eh, porque sentí ese desgaste, ¿no? Y ese temor y ese vértigo y esa pregunta de, bueno, ¿podré algún día ganarme mi proyecto de investigación? Y recuerdo que algo que pasó en esa ocasión y que fue súper importante para mí y me marcó mucho es que los resultados de estos fondos son públicos. Entonces muchos colegas se enteraron de quienes sí se los habían adjudicado y también de quienes no se los habían adjudicado. Y recibí muchas llamadas telefónicas muy generosas y muchos mensajes muy generosos de amigos y amigas investigadoras hablándome de las veces en que no se habían adjudicado proyectos de investigación y empatizando profundamente con lo que pensaban que yo estaba sintiendo en ese momento. Y no lo esperaba porque en el contexto académico no suele pasar eso, o a mí no me había pasado de esa forma, menos como una sensación de tantas personas como preocupadas de cómo estaba yo en ese momento. Eh, y en ese momento sentí que había una generosidad tremenda en hablar de eso, en contarle a un otro, sobre todo a un otro que está empezando su carrera de investigación, todas las veces que no te has ganado un proyecto, todas las veces que te han rechazado un artículo, todas las veces que efectivamente algo no salió como tú esperabas en el marco de la academia. Y me marcó mucho y me hizo pensar en lo importante que era hablar de eso. De hecho, recuerdo que
yo en general no escribía mucho en redes sociales y ese día escribí en redes sociales sobre esta experiencia, agradeciendo a todos los colegas que me habían hablado de ese error, de esos, o de eso que habían vivido como error. Y mucha gente compartió ese escrito y mucha gente me escribió a propósito de eso y se generó una conversación en torno a la importancia de hablar de lo que creemos, de lo que no funciona de alguna manera. Y desde ahí yo lo he asumido también como una suerte de, no sé si vocación, pero es algo que me importa mucho con mis estudiantes, sobre todo con mis estudiantes mujeres que a veces pueden ser, a veces son más explícitas en torno a sus inseguridades, hablar de todo lo que ha costado, de todo lo que no ha funcionado, yo creo que hay una generosidad y hay un valor en eso. Y reconozco en ese sentido la importancia de este conversatorio, que un poco es eso también, es como abrir con generosidad y honestidad el mostrar que no todo ha salido, ¿no? Y que a lo mejor los que a veces vamos un poquito más adelante simplemente porque ha pasado más tiempo, pareciera que vamos adelante porque todo salió bien. Pero en realidad podemos ir más adelante porque ha pasado más tiempo, pero nos hemos dado muchas vueltas y muchas veces esas vueltas han tenido caídas y han habido rutas no siempre tan lineales como creemos que son las rutas de la investigación. Esa era una primera experiencia que quería compartir, como digo, asociado como a ese gesto de generosidad que yo creo que es importante y que yo convocaría a como cultivarlo como un valor. Yo creo que un valor de una investigación o de una academia como la que creo que muchas y muchas queremos construir, debiera tener esa generosidad de reconocer la cantidad de veces que hemos fallado para llegar donde estamos, donde queremos estar. La segunda experiencia que quería compartir, que para mí también me marcó mucho, y de hecho la conté en otro conversatorio, y tiene que ver con algo que me pasó en mi proceso de tesis doctoral, y me importa compartirlo porque creo que los procesos de tesis son probablemente uno de los procesos más vulnerables de la investigación académica, para las que hoy en día nos toca guiar tesis también. Vemos a nuestros estudiantes inevitablemente con muchas dudas, muchas inseguridades, porque efectivamente el proceso de crear por primera vez tu proyecto de investigación autónomo, como es un doctorado, genera muchas dudas, genera muchas preguntas. Eh, y quería contar brevemente una experiencia que viví como un fracaso profundo en un momento también y que me llevó a un aprendizaje súper grande y a un descubrimiento también. Y yo creo que el fracaso lleva al descubrimiento, o lo que creemos fracaso nos lleva a descubrimientos muchas veces. Y yo creo que es importante hablar de eso. Yo hice mi tesis doctoral sobre el fenómeno del respeto. En su momento, hace ya unos años atrás, estaba muy interesada en entender los significados de la noción de respeto en la sociedad chilena. Y ese tema me interesaba por muchas razones, pero una de las intuiciones potentes que tenía en ese momento era que si lograba entender el lenguaje del respeto, entender por qué o cómo las personas se sentían respetadas o no respetadas en sus interacciones, yo iba a poder tener una suerte de, vamos a decir, como una suerte de lente o lupa a ciertas tensiones interclases en la sociedad chilena. Yo estaba muy interesada en el fenómeno de las relaciones interclases, en una sociedad muy, muy clasista, además, como es la sociedad chilena. Y, y llevaba un año investigando teóricamente sobre el tema, había hecho una propuesta y me propuse hacer una investigación cualitativa. Yo tenía mucha más experiencia en investigación cuantitativa, así que era un desafío para mí. Y hice un trabajo de campo muy inductivo, donde básicamente me tiré a la piscina, otro chilenismo, me tiré a la piscina a investigar eh, buscando relatos, ¿no? Donde distintas personas me pudieran hablar de sus sensaciones, de por qué y cómo se sentían respetados o no respetados en distintos contextos. Y recuerdo que la primera entrevista que hice fue una mujer que yo había seleccionado en base a todo mi super criterio muestral asociado a ocupación y a criterios de clase. Y lo primero que me dice es, bueno, obviamente esta entrevista es sobre género, me dice, ¿cierto? Y yo le digo ¿cómo como género? Si esto es sobre respeto y sobre relaciones entre clases, pensaba yo, como de qué me está hablando. Em, y ella me dice, pero evidentemente si tú quieres hablar de si me siento respetada o no respetada, bueno, te voy a hablar de ser mujer. Y me habló y me hizo una entrevista maravillosa, súper interesante en torno a todas esas experiencias
de falta de respeto que había vivido en tanto mujer, de todas las veces que se había sentido invisibilizada siendo mujer, y evidentemente eso intersectaba también con su condición de clase, pero estaba fundamentalmente, al menos en el relato y en su experiencia, asociada a su condición de mujer. Y yo recuerdo en ese momento mi sensación de, que ahora yo me da un poco de risa, digo que ceguera intelectual, ¿no? Pero en ese momento yo dije, pero qué fracaso, esto no sirvió de nada. Yo me acuerdo que llegué a hablar con mi supervisor, así como, esto no me está sirviendo, ¿no? ¿Dónde están los conflictos de clase? Eh, y en ese momento, y gracias a esa entrevista y a todo lo que pasó después, porque fue algo que me siguió pasando, me di cuenta de la gran ceguera que yo tenía al tema de género y que fue para mí un gran descubrimiento. Yo creo que como muchas, quizás no tuve tanta formación en temas de género como otras sí están teniendo en la actualidad. En la época en que yo me formé, al menos en mi formación sociológica, la perspectiva de género no estuvo tan marcada. Hoy día eso parece raro, pero en esa época, cuando yo estudié, no era evidente, ¿cierto? Que nos formábamos desde las perspectivas del género. Eh, y era tan evidente desde el lente actual, ¿no? Que si vamos a hablar de temas como respeto y reconocimiento, el tema de género iba a emerger, pero para mí en ese momento no era evidente. Y quería contar esa experiencia porque creo que muchas veces nos pasa que cuando los supuestos desde los que estamos investigando no se confirman en el campo, creemos que hicimos algo mal en términos metodológicos o en temas de preguntas de investigación, cuando a veces simplemente lo que está mal es el supuesto y darse cuenta de ese supuesto te puede llevar a un descubrir, ¿no? Y en mi caso tuvo que ver, como digo, descubrir quizás una cierta miopía de mi parte al tema género, que me ha llevado a hacerme muchas preguntas y a obviamente interesarme muchísimo en el tema del género también. Entonces, esa era una segunda experiencia que quería como compartir en torno a cómo algo que tú vives como un fracaso del proceso de investigación te lleva a una lucidez en torno quizás a tus puntos ciegos en el proceso de investigar. Y yo creo que eso es pura ganancia, no es pérdida, ¿ya? Em, y la tercer tema que quería tocar, para cerrar, que yo creo que es un tema especialmente sensible para mí y intuyo que quizás para varias, pero probablemente para varios también y varias, tiene que ver con el fenómeno del tiempo y con el demorarse, ¿no? Que es uno de los temas que estaba en la convocatoria, y que para mí se ha vuelto muy sensible, sobre todo en el campo de la escritura. Em, yo he sido una persona que se ha demorado en el campo de la escritura, me ha costado escribir en el contexto de lo que se entiende como una escritura rápida, competitiva, productiva, etcétera. Em, y yo recuerdo, y tengo como varios recuerdos que me llevaron a este tema hoy día. Quería traer una memoria de cuando estaba haciendo mi doctorado y quedé embarazada. Y yo quedé embarazada en el tercer año de mis estudios doctorales. Estaba en Inglaterra, y recuerdo esa sensación de voy a tener que pedirle disculpas a mi supervisor porque quedé embarazada, ¿no? Porque me voy a demorar. Y quería compartir esa sensación que hoy día me da un poco de pena recordarlo también, como que qué pena pensar eso, ¿no? O sea, obviamente me alegré también, quería, en el fondo, obviamente, al menos yo quería ser mamá en ese momento, pero esa sensación de voy a tener que pedir disculpas. Y creo que esa sensación me ha acompañado muchas veces desde que fui mamá y me convertí en mamá académica, la sensación de que tengo que pedir disculpas por ir más lento. Mi supervisor, que no era una persona bastante sensible, recuerdo que conversamos mucho en ese momento y me dijo con mucha claridad, me dijo, es que vas a ir más lento, me dijo, cuando le conté que estaba embarazada. Me dijo, vas a ir más lento, pero eso no significa que no vayas a llegar, pero vas a ir más lento. Eso es todo lo que pasa, ¿no? Y le restó dramatismo a la lentitud. Que eso es un lujo igual hoy día, ¿no? Hoy día cuesta quitarle dramatismo a la lentitud porque estamos en un sistema que nos está presionando todo el tiempo y muy rápido y el éxito un poco está asociado a la velocidad. Y recuerdo que en esa conversación él me dio otro consejo que me marcó mucho también, y él me dijo, yo creo que es importante que de aquí en adelante tú fijes cuáles son tus estándares internos, me dijo, para efectos, como tu métrica interna, fue lo que me trató de decir, creo, si lo interpreto bien, me estaba hablando en inglés, pero me dijo, tu métrica interna, ¿no? De lo que tú vas a entender como éxito también.
Em, y él me dijo, porque quizás cuando ya hayas terminado tu vida académica, la gente no te va a recordar tanto por cuánto escribiste, sino que ojalá te van a recordar por algo que escribiste, que fue valioso o que hizo sentido. Y, y para mí ese consejo fue súper importante, y me he sostenido mucho a ese consejo, en el sentido de que, aunque obviamente tampoco podemos ser ingenuos y tampoco podemos decir, bueno, da lo mismo escribir y da lo mismo publicar paper, porque evidentemente también a todos nos interesa seguir teniendo trabajo, y las métricas de la universidad son las métricas que son, y también tenemos que jugar el juego de la publicación y de la X cantidad de papers al año, etcétera. Em, yo sí me he dado cuenta de que probablemente, aunque para mí escribir ha sido difícil también por temas de tiempo y por maternaje, etcétera, creo que también a veces ha sido difícil porque creo que a veces me he demorado en encontrar mi voz, y quería hablar de eso hoy día porque creo que es un tema importante de hablar, sobre todo entre las mujeres, me parece a mí, que es la importancia de encontrar nuestra voz. Y eso tiene que ver con escribir no solamente porque hay que escribir o porque hay que publicar, sino que escribir porque hay algo que queremos decir. Y creo que a veces uno se demora en encontrar su voz, uno se demora en saber qué es eso que quiere decir o qué es eso que es importante decir. Em, y creo que a veces, y acá, bueno, es como pensar en un cuarto propio, ¿no? Esta idea no es mía. Uno necesita calma para encontrar esa voz. Y yo creo que ahora que mi hija está más grande, que han pasado unos años y que he tenido más tiempo y he tenido más calma, quizás estoy empezando a encontrar esa voz y he podido conectarme más con la escritura también porque me ha hecho sentido, no solo desde el deber ser, sino también desde el querer. Y a mí me encantaría poder encontrar espacios en la academia donde pudiéramos reconocer que a veces, por responsabilidades de cuidado, y no solo las mujeres, también colegas o hombres, colegas de la disidencia, vamos a tener que ir un poco más lento, pero que ojalá tuviéramos la confianza y pudiéramos apoyarles en saber que esa lentitud puede valer la pena, porque en algún momento va a emerger esa voz. Y qué bonito sería poder esperarnos, ¿no? O esperarles a todos para que esa voz emergiera. Ya, eso. Lo voy a dejar hasta ahí para que las otras colegas puedan compartir, pero eran 3 reflexiones que les quería compartir hoy día. Eso, gracias. Ay, muchísimas gracias. Creo que no soy la única emocionada. Igual hice el primero, la primera experiencia. Bueno, Menara, ¿querés seguir? Sí, ay, qué lindo, muchas gracias. Qué, Macarena, qué lindo escuchar eso. Bueno, yo preparé un PowerPoint. Igual iba a empezar de otra manera, pero quisiera primero agradecer a todas y todos que están acá con nosotras. Es impresionante, estoy muy, muy impresionada y muy honrada, ¿no? De tanta gente interesada en el tema. Agradecer a las colegas de la red por armar ese espacio, por poner energía para que podamos sincerar estas cosas y realmente tener un lugar en protección para hablar de esto, ¿no? Porque a veces en las instituciones no se puede hablar de estas cosas protegidamente. Y también agradecer un montón a las colegas, a Macarena, a Mónica, a Roxana que me acompañan acá. Es decir, me siento muy honrada. Bueno, entonces, empezando con el sincericidio, yo creo que la primera cosa es decir que cuando miro mi trayectoria académica de los últimos 20 años, no creo que hubiese sido posible construir nada sin todos los, abre comillas, fracasos, cierre comillas, de la trayectoria. Entonces, entiendo toda la antipublicidad alrededor del fracaso que vemos en la academia, pero es una antipublicidad totalmente absurda y bastante mitológica, porque no existe avance científico por una parte sin error, ¿no? Estamos testeando ideas, testeando cosas. Y por otra parte también porque la manera como vivimos en el mundo académico actualmente, como realidad laboral y de formación, el nivel de precariedad que implican las formaciones de las inserciones laborales en la academia, multiplican las experiencias de fracaso para amplios grupos de personas, ¿no? Entonces, cuando yo miro esos 20 años de academia profesional que tengo, yo digo, no sería nada, nadie sin mis fracasos.
Entonces, unas rápidas matemáticas, ¿no? Yo cuando postulé a mi beca yo fui a hacer maestría en España porque Brasil el sistema brasileño de ciencia estaba en crisis, terminando el gobierno de Fernando Henrique, no había una beca, no era posible vivir de la beca, yo tenía 4 empleos cuando terminé la universidad, no conseguía mantenerme y sería imposible hacer una maestría, entonces me conseguí una beca que me pagaba para vivir y me fui, ¿no? Y después llegué a España, empieza la crisis, terminé la maestría y no hay becas de doctorado, no hay nada. Yo postulé a siete becas de doctorado y me salió una. Es decir, después cuando terminé el doctorado postulé a 16 concursos postdoctorales y no me salió ninguno en Europa. Y ahí postulé a Chile y conseguí un concurso en Chile y me fui a Chile, ¿no? Entonces, claro, después, además de estas experiencias que les estoy contando, ¿no? Ese 16 para uno, que es una matemática bastante fuerte, tengo una carpeta de proyectos que la llamo, son los proyectos no adjudicados, ¿no? Desde hace 15 años yo tengo un equipo de investigación y tenemos financiamiento de continuo porque aplicamos como equipo a varios financiamientos para sostener los sueldos de la gente y poder trabajar de manera consistente, ¿no? Eh, y una academia que no favorece eso. Pero yo tengo una carpeta con 65 proyectos no adjudicados en 15 años. Entonces, nada, para decir que las matemáticas son siempre así en el mundo académico, ¿no? Es decir, uno compite, es una academia competitiva, los recursos son restritos y estamos atravesando una fase de crisis del mundo científico a escala internacional y los recursos van a ser más restritos aún. Bueno, he escrito varias veces sobre estos fracasos personales, fracasos entre comillas, que no son personales, pero hoy yo lo que quisiera hacer es hablarles desde una perspectiva más estructural. ¿Puedo compartir un PowerPoint? Obvio que ¿Sí? sí. Ya, voy a compartirles acá, a ver si... Uy, ¿qué pasó? Ah, no, para dejar de compartir. Déjame abrir el PowerPoint y ahora sí, a ver si funciona. Espera. ¿Ahí ven el PowerPoint? Ahora sí. Ahí. Bueno, entonces yo lo que pensé contarles es como una especie de desarticulación de mitos, ¿no? Porque creo que es muy importante hablar de nuestros fracasos personales en la academia, pero yo lo que quisiera contarles es que el fracaso de las mujeres, disidencias y diversidades sexogenéricas de la academia no es un fenómeno personal ni individual, es sistémico y tiene que ver con la construcción de una academia androcéntrica que hace bastante más probable que las mujeres, diversidades y disidencias fracasen en muchas cosas que se proponen hacer dentro de la academia, ¿no? Y eso que les voy a comentar hoy es parte de este proyecto de investigación que estamos desarrollando con el equipo. Se llama Mujeres Academia, nuestro proyecto, ¿no? Empezamos con un proyecto de 3 años, ahora recién nos adjudicaron 4 años más y estamos investigando. El proyecto en general se pregunta cómo se destruyen las carreras de las científicas sociales en 4 países de América Latina, ¿no? Argentina, Brasil, Chile y México. Bueno, ahí están nuestros datos de Internet, página web, Instagram, Facebook, por si quieren conocer los resultados del proyecto. Pero yo quisiera hablar de esto, ¿no? Cómo los horizontes laborales que tenemos nosotros en la academia están muy condicionados por una inequidad de género brutal y las brechas de género estructurales de la academia son parte de la explicación de por qué fracasamos tanto más las mujeres, disidencias y diversidades en la academia que los hombres, ¿no? Entonces, a ejemplo de esta figura que puse ahí, la academia es una estructura piramidal que está pensada para hombrecitos, solo con cabezas, que no tienen cuerpo porque además no pueden sentir esos hombrecitos, y la cumbre de la pirámide está pensada para un hombre también, ¿no? Bueno, entonces, primero hablando de este horizonte laboral nuestro, ¿no? Y ahí es la imagen de la mujer haciendo todo al mismo tiempo, ¿no? Que es un poco lo que nos toca a todos. Yo cuando empecé a trabajar en la academia hace 20 años, una de las cosas que empezó a molestarme mucho, yo venía de otro universo laboral, yo tuve otra profesión antes de, de ser antropóloga, entonces ya desde siempre me pareció muy extrañas ciertas naturalizaciones de la academia, ¿no? Y una de las cosas que se naturaliza desde la formación hasta la inserción laboral es la idea de que lo legítimo, lo bonito y lo bueno de la academia es investigar. Entonces,
se genera una idea, a veces tácita, que no siempre es explícita, de que si tú no estás produciendo investigación todo el tiempo y si no estás ocupando el 90% de tu tiempo en producir investigación, artículos científicos de alta indexación, ganar proyectos, redes internacionales y qué sé yo, no sé en qué país del mundo, ¿no? Si no estás en esto, estás fracasando laboralmente o como estudiante, ¿no? Y eso es un gran problema, ya les voy a explicar por qué, que invisibiliza y reproduce dos problemas estructurales de la academia. Pero, primer mito a deshacerse con relación a esta idea de la supremacía de la investigación. Por supuesto que producir conocimiento es importantísimo, ¿no? Pero la investigación es la punta de un iceberg. Es la parte de una cadena de un proceso de producción de conocimiento que no existe sin los otros campos en los cuales tenemos que trabajar, ¿no? Entonces, si uno es científico social o científica social en América Latina, tiene sí o sí que ejercer en todos esos campos que están ahí en el PowerPoint, ¿no? Primero, trabajo aplicado. En algún momento de tu carrera o de tu formación vas a producir política pública, evaluar política pública o ayudar a implementar política pública con los estados de la región. O también programas sociales que son gestionados por las ONGs, fundaciones, los movimientos sociales, los sindicatos. Vas a trabajar para organismos supranacionales, ¿no? Como Naciones Unidas en todos sus varias ganchitos o hacer asesoría política, ¿no? Pero también sí o sí vas a ser docente. Es decir, es imposible hacer investigación sin hacer docencia. En el mundo, en América Latina, no existe esto, ¿no? Existen algunos campos del conocimiento y algunos cargos que son exclusivamente de investigación, pero son muy raros y muy pocos, ¿no? La mayor parte de las trayectorias demandan docencia porque es muy difícil construir conocimiento sin enseñar. Uno aprende mucho cuando enseña y esa alimentación es importante, ¿no? No solo la docencia universitaria, docencia primaria y secundaria hace parte de nuestra carrera. Y especialmente en América Latina hay una cobranza social a que quienes producimos conocimientos seamos también formadores de opinión y devolvamos a las comunidades para quienes o con quienes trabajamos el conocimiento. Entonces también tenemos que hacer incidencia pública. Todo esto es necesario para que la investigación funcione bien, pero nos hacen creer que lo único válido es la investigación. Y ahí entran las dos razones estructurales. Una de las razones tiene que ver con la división sexogenérica del trabajo en la academia. Solo se consideran legítimos y dignos de reconocimiento comunitario académico aquellas labores que están predominantemente masculinizadas, que son la investigación y la formación de opinión pública, la incidencia en el debate público, ¿no? Entonces, eso que está masculinizado devuelve elevado nivel de legitimidad. Todo lo otro que tiene que ver con el trabajo aplicado en la docencia con la extensión de las formas de cuidado hacia los entornos sociales, las comunidades, los estados y también hacia los estudiantes, a las comunidades académicas. Todo eso está feminizado en la academia de todo el mundo, especialmente de América Latina. De hecho, la literatura lo llama el trabajo doméstico académico, ¿no? Entonces, todo esto resulta invisible a la métrica de productividad. ¿Y quién hacen esto? Las mujeres diversidades y disidencias sexogenéricas, ¿no? Y no computa con productividad académica. Entonces, ¿por qué fracasamos? Porque hacemos un montón de labor que no computa. Nuestro trabajo no está fracasando. Lo que está fracasando es esta visión de la academia que solo computa lo que se masculiniza, ¿no? Yo estoy segura de que si en algún momento el trabajo de cuidado estudiantil, la atención psicológica estuviera masculinizado, que eso va a empezar a redituar puntos de productividad. No tengo ninguna duda de que eso va a suceder. Entonces, la primera cosa que ocurre, ¿por qué pensamos que fracasamos cuando no estamos publicando 90 libros por año, 40.000 artículos científicos? Es porque miramos la academia desde una perspectiva androcéntrica del reconocimiento que borra todo lo que no se considera, así como bien genéricamente, como productivo en términos de conocimiento, ¿no? Y eso es un absurdo ideológico. Este es un punto. El otro punto es que este esquema de visión que borra todo lo demás es muy, muy bueno para reproducir la precariedad laboral. Porque claro, mientras todo este trabajo de construir entornos, cuidar los entornos universitarios y estudiantiles no está reconocido, tampoco se remunera. Y eso lo notamos en todos los países de la región. El hecho de que no exista una métrica de productividad para todos esos múltiples cuidados que hacemos cuando trabajamos de forma aplicada en la docencia, hace con que muchas de esas tareas no sean remuneradas, ¿no?
o que sean remuneradas por personas que están en los cargos más precarios, porque los mejores cargos están destinados a quienes investigan, entre comillas, ¿no? Entonces, acá ocurre a través de este esquema de invisibilización de los otros campos de la academia, la consideración tácita de todo eso como fracaso, ¿no? Invisibiliza el elevado nivel de precariedad neoliberal que estamos enfrentando en la academia, ¿no? Entonces, ese para mí es el primer mito que me gustaría deconstruir, ¿no? Y que yo creo que en mi carrera académica me ha afectado mucho, ¿no? Porque yo todo el tiempo pensando, pero qué extraño, porque estos hombres tan exitosos que publican acá, publican allá, dan conferencias no sé dónde, y yo estoy acá haciendo trabajo comunitario, cuidando de estudiantes, ¿no? Es decir, lo mío es todo doméstico. Y hoy día yo digo, no, 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 yo no estaba fracasando, están fracasando ellos, que están viviendo una versión totalmente enajenada de la producción del conocimiento, ¿no? Bueno, y ahí el segundo eje de ruptura de mitos estructurales tiene que ver con las brechas de género, ¿no? ¿Por qué fracasamos más las mujeres y las diversidades y disidencias en la academia, ¿no? Mira, vengo con números para mostrar que no es un fenómeno particular, no se debe a la falta de características importantes en las mujeres, disidencias, diversidades, en la falta de capacidades, no, tiene que ver con una estructuración androcéntrica de la academia. Mira, las universidades del mundo fueron totalmente androcéntricas hasta 1970. Había muy pocas mujeres en los cuerpos docentes y discentes, de estudiantes también. Esto empezó a cambiar en los países del norte global en los 70, empezó a abrirse las universidades a la presencia de estudiantes mujeres, y en los países del sur global en los años 90 solamente, ¿no? Entonces, este cambio de entrada de las mujeres en las universidades fue tan fuerte a partir de los años 70 que los sociólogos de la educación lo denominaron the female advantage en inglés, la ventaja femenina. Porque ellos pensaron en este momento que el hecho de haber cada vez más mujeres estudiando en la universidad iba a desmasculinizar la docencia, la investigación, pero también todo el mercado laboral, ¿no? Las mujeres accederían a los cargos con más elevado nivel de formación porque se estaban formando. Y una parte de eso ocurrió, realmente hubo una ventaja femenina que está muy, muy consolidada en los campos educacionales. Hoy día en el mundo las mujeres somos 53% de quienes cursamos las carreras universitarias en todas las áreas del conocimiento, 55% de las maestrías y 44% de los doctorados. Entonces somos mayoría de quienes nos formamos y cualificamos en el mundo. Pero fíjense, de la maestría al doctorado hay una reducción importante ahí, ¿no? Una caída. A partir de la maestría empieza una tendencia que se va a mostrar muy fuerte en todo el resto de la carrera académica. Cuanto más elevado el escalón, menos mujeres representadas. Las mujeres van siendo eyectadas afuera, ¿no? Y eso no es porque ellas quieren, porque no hacen bien, porque no saben, porque el sistema está diseñado para eyectarlos afuera. Es así. Bueno, entonces, esa ventaja femenina en la educación, el mayor número de mujeres formándose, no se traspasa al mercado laboral, no se traspasó a la equidad del mercado laboral cualificado en general y mucho menos a las universidades del mundo, ¿no? Entonces, uno esperaría que siendo mayoría como estudiantes, las mujeres también se fuesen mayoría en los puestos académicos, que participaran en las investigaciones más importantes, que tuvieran funciones de liderazgo universitario y que ganaran salarios competitivos y comparables con los de los varones. Pero esto no ocurre en ningún lugar del mundo. Actualmente, las mujeres somos solo el 33% de quienes tienen un cargo estable de investigación y docencia en el mundo. Entonces, cuando nos hablan de fracasar, porque tú estás fracasando, están escondiendo que esto no es un fenómeno individual, es un hecho social total, como decía Marcel Mauss, es externo, general y coercitivo. No se debe a tus características, ¿no? Se debe a que el sistema está pensado así. Bueno, aquí les traje un mapa muy triste que muestra los promedios de cantidad de mujeres que están trabajando con cargos estables en la academia en el mundo, ¿no? En la ciencia y docencia universitaria. Los países que están pintaditos ahí de mostaza son los que tienen mejor representación femenina y nos causa hasta estupor ver que América Latina y el Caribe está considerada la segunda mejor región del mundo en participación femenina en este ámbito laboral. Hay un 49,8% de mujeres trabajando en la academia en la región. Ahora, ¿esto implica que tengamos equidad de sueldos? No. ¿Implica que no suframos violencia de género en las universidades? No. ¿Implica que no suframos acoso laboral? Tampoco. Entonces,
la participación tampoco es el mejor índice para entender por qué nos cuesta tanto la experiencia de formación e inserción laboral, ¿no? Pero bueno, quería contarles algo que también causa bastante estupor para que entiendan el carácter resistente del androcentrismo en las universidades del mundo. Los países que están considerados los países con más amplia tradición de políticas públicas para la equidad de género en el mercado laboral como un todo, no han logrado que estas políticas tuvieran efecto adentro del espacio académico. Entonces, por ejemplo, países como Francia y Alemania, que tienen una trayectoria de 50 años de política para la equidad de género en el mercado laboral, solo tienen 28% de mujeres en la academia. Países como Bélgica, Holanda, Suiza, Suecia, Finlandia, Italia, Austria y Noruega, que también está en este grupo, aunque no lo puse ahí, tienen entre 25 y 35% de mujeres con cargos estables académicos. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que los países con más elevado nivel de desarrollo humano del planeta no han conseguido romper el androcentrismo de la academia y que los países con más políticas de equidad de género en el mercado laboral no lo han logrado hacer, ¿no? Bueno, entonces, y para ir terminando con este sentido estructural de estos problemas, de por qué fracasamos en la formación y en la progresión académica y en la inserción laboral, les traje una síntesis de un estudio bastante asustador que hizo la OCDE, Organización de la Cooperación de los Estados para el Desarrollo, ¿no? En 2021, entrevistando a 12.000 académicos y académicas de 60 países del mundo. Y es muy interesante porque la OCDE quería identificar en ese estudio cuáles son los principales obstáculos para el desarrollo de la ciencia. Y los resultados hablan que el principal obstáculo es la brecha de género y la violencia de género que sufre la gente dentro del mundo científico, ¿no? Entonces, ¿qué conclusiones sacó la OCDE de este estudio? Primero, que las mujeres están infrarrepresentadas en las investigaciones, no porque no sean parte de los equipos, no porque no trabajan, porque no se les da la autoría. Cuando trabajan en equipos con hombres, por ejemplo, les sacan el nombre, le ponen por último, no reconocen su participación. Tienen mucha más dificultad de ingresar y progresar en sus campos disciplinarios laboralmente que los hombres, pero es decir, es exponencial la dificultad. Enfrentan muchos más desafíos y mucha más resistencia del entorno institucional. Es menos probable que las mujeres ocupen cargos de liderazgo. Bueno, menos probable es un eufemismo, porque en el mundo las mujeres ocupan solo 10% de los cargos de liderazgo en la academia. Entonces, es decir, 90% del liderazgo de la academia está personificado por hombres, ¿no? Entonces, es muy difícil cambiar también las mentalidades cuando son siempre las mismas personas liderando, ¿no? Los hombres ganan mucho más que las mujeres en todo el mundo. Esa es una cosa internacional. En Chile, que siempre me gusta dar el ejemplo, ¿no? Las mujeres entre 25 y 35 años de la academia ganan un 17% menos que los hombres de la misma edad. Y entre los 35 y los 55 años ganan un 23% menos que los hombres con la misma edad y la misma formación, comparando formaciones equivalentes, ¿no? Bueno, el estudio de la OCDE también encontró que las mujeres son evaluadas con muchísimo más rigor en las revistas y editoriales científicas. Se les castiga un montón en la evaluación de las revistas. Y hay sesgos de género. Una parte de las razones que apunta la OCDE y también la UNESCO tiene que ver con el hecho de que los hombres son las mayorías en los cargos directivos de las revistas y editoriales y también las mayorías entre quienes evalúan. Entonces, cuando evalúan las mujeres, las castigan directamente, ¿no? Eh, Eso también ocurre en las evaluaciones para los concursos a cargo y financiamientos. Si no hay doble ciego, si el evaluador o la evaluadora saben que es una mujer, es bastante más probable que evalúen con rigor, con mala onda. Eso yo creo que es una experiencia que todas hemos tenido en algún momento, ¿no? Yo sigo recibiendo, ¿no? Dictámenes que yo leo y digo, no puedo creer que un comité científico que coordinó la evaluación de este proyecto lea ese dictamen en el cual me están gritando con exclamaciones y diciendo cosas absurdas, porque eso está totalmente fuera de la ética científica, y han permitido que este dictamen llegara a alguien que está compitiendo, ¿no? Me acuerdo que una vez, no hay un fondo de financiamiento, en una revista, un evaluador, sé que es hombre porque hablaba de sí mismo en masculino, ¿no? Un evaluador nos decía, ese texto está sucio, desordenado, le falta una higiene general, y ponía en cajas altas, todo en mayúscula, con múltiples exclamaciones, ¿no?
porque era un texto que escuchaba relatos de mujeres mayores y nosotros ordenamos el hilo argumental de acuerdo con lo que las mujeres identificaban en estas entrevistas, que era lo más importante de la entrevista. Habíamos hecho este ejercicio con ellas y el colega nos decía, ¿cómo se les ocurre decir a una mujer mayor que elija la prioridad de la interpretación? ¿Qué saben estas mujeres? Nos decía el Señor y todo en cajas altas. Y uno dice, madre mía del amor hermoso, ¿no? Es decir, cómo un editor lee esto y le parece normal pasar esto a un autor, ¿no? Pero bueno, anécdotas. El séptimo punto de la OCDE tiene que ver con el bajo nivel de invitación de las mujeres a participar de actividades. Los hombres se invitan entre sí, ¿no? Y invitan figuras masculinas. Entonces, las mujeres reciben la mitad de invitaciones a conferencias internacionales que los hombres. Después, las mujeres no son citadas por los hombres. Y eso aparece en la métrica de la que hace la OCDE. Los varones citan a otros varones, predominantemente, muy pocas mujeres, pero las mujeres sí citan a otras mujeres y a los varones, ¿no? Y finalmente, las mujeres ocupan solo el 5% de los cargos de las academias científicas internacionales, ¿no? Y ahí me refiero, por ejemplo, la Comisión Internacional de Antropología Global, que hay una que se llama más o menos así, estas academias que son importantes por dos cosas. Primero, quien está ahí es votado por la propia comunidad, ¿no? Entonces, estar a frente de una academia científica internacional significa que tú tienes reconocimiento por pares. Solo 5% de liderazgo es femenino, o sea, que hay muy poco reconocimiento por parte de los colegas, de las mujeres que merecen estar en estas posiciones. Pero también implica que las mujeres tienen poco manejo de la agenda hacia dónde van esos campos del conocimiento, porque son estas academias las que deciden estas cosas, ¿no? Bueno, esto. Entonces, termino por acá, porque ya hablé un montón. Menara, disculpa, Sí, sí, es que estamos cortas de tiempo y se nos sí, tiene no, que pero ir ya, una de las presentadoras, pero muchas gracias. Si sí, ya quieres podemos terminé. seguir después la discusión con las preguntas, la ronda de preguntas, o si No, quieres con súper. una idea general para cerrar. No, pero ya cerré. Era solo Ah, agradecer perfecto. y Ah, muchas decir, gracias. pero después hablo de los libros, y les ahorro un poco de merchandise. Pero ahí dejo de compartir, pero ahí va. Listo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Menara. Muchísimas gracias por el análisis más ahí estructural, igual de los errores. Bueno, por una cuestión de tiempo, creo que querés pasar vos, Roxana, mejor. Si se puede, pero Sí, obvio. No sé, Mónica, qué le parece, pero sí. Dale, va. Si te parece, Roxana, te escuchamos. bueno, muchísimas gracias. Amplifico mi sentido de gratitud por la red de feministas de ciencias sociales. Estuve hace un tiempo en su coordinación y es notable ver cómo esta red crece, se sostiene, genera otros tejidos más allá de las fronteras nacionales y también expresar mi gratitud por el trabajo de Menara, que es una colega a la cual admiro mucho por todo ese coraje de visibilizar la violencia en la ciencia social, ¿no? Y con una perspectiva comparada internacional, desempacando cómo los mecanismos patriarcales se cuelan en esta institución que ha sido llamada que la hemos percibido desde una sociología de la ciencia bien tradicional como meritocrática, y agradecerle también a Mónica eh, su experiencia tan sentida. Y me quedé, Mónica, con esta reflexión de la generosidad que se abre en la vulnerabilidad. Y quizás me encantaría partir desde ahí, de la potencialidad que tiene la vulnerabilidad en la academia en contextos tan competitivos, en contextos donde estamos constantemente sintiéndonos juzgados y donde pareciera, Mirana lo ponía ahí de manera muy elocuente, ¿no? La estructura para calzar en un molde que no fue hecho para la gran diversidad de personas que hoy día participan en la educación superior. Yo llevo, desde que comencé mis estudios doctorales, estudiando la desigualdad en la academia, principalmente preocupada de la variable de clase social y hoy día tratando de entender la complejidad de la interseccionalidad, porque si bien podemos hablar de género, solemos entender género en una perspectiva binaria y a veces como que esencializamos lo que significa ser mujer en la academia. Y sin duda hay una dimensión que está atravesada por esa experiencia, pero yo siempre pienso en las académicas y una experiencia que me
que me enseñó a vivir un tiempo en Sudáfrica. No nos indignamos de la misma manera cuando nos vemos mujeres indígenas en la academia, ¿no? Y de repente esa sensibilidad se invisibiliza, ¿no? Porque claro, hay una experiencia colectiva de ser mujer donde esa estructura está primando. Cuando mandaron las preguntas sobre el fracaso y el error, tuve varios recuerdos, y al igual que Mónica, pensé de inmediato en una experiencia doctoral y luego me senté y medité sintiendo qué es lo que me invitaba a esta conversación. Y lo primero que quisiera compartir es una experiencia durante mi época doctoral que se sintió como fracaso porque me rechazaron en un examen de cuando uno va a pasar a ser candidata a doctora, una de las preguntas, tuve que volver a reescribir esa pregunta. Y más que fracaso, yo sentía que no pertenecía porque no calzaba el molde. Y eso fue una tremenda distinción. No era capaz de calzar el molde y darme cuenta que había esta estructura que no había estado hecha para mí. Y hay muchas experiencias, Menara ahí contaba así con números la cantidad de veces de los artículos rechazados, la cantidad de veces de las becas que uno aplica y no llegan, la cantidad de veces que eh, Mónica también lo compartía, la aplicación a este fondo que es una economía de prestigio, el Fondesit, que funciona en un nivel de competitividad donde ganárselo no significa solamente la posibilidad de investigar, sino es la posibilidad de pertenecer. Y entonces yo ahí quisiera como diferenciar que esas experiencias que tienen que ver con no calzar ese molde generan un dolor que es bien distinto de la otra percepción que Mónica también lo retrataba tan bien, ¿no? De situaciones en el cotidiano que reflejan asunciones o expectativas que no estaban en la guía que construimos para desarrollar eh, una investigación. Y yo quiero agregar otra, que está asociada a los roles que uno juega, tanto como estudiante, pero también como supervisora doctoral o como profesora. Y esto no, yo le he dado mucha vuelta a que el doctorado y la carrera académica es como una especie de, como ser el futbolista que mete los goles, ¿no? Como que hay alguien que está siempre controlando, ¿no? El portero. Entonces, constantemente hay una búsqueda de esa validación. Y a veces me ha tocado jugar el otro rol y percibir cuando estás jugando el otro rol que he reproducido lo que he criticado y ha sido porque me he perdido de mí, ¿no? Y voy a hablar después de lo que entendemos por error en un segundo. Tuve la experiencia de dirigir a un estudiante doctoral de Zimbabue, académico mayor que yo, y en su experiencia, recuerdo esto que fue un momento de enseñanza muy profunda. Yo le insistía que era muy importante que él sacara su voz y la forma de sacar su voz era hablar de yo, ¿no? Hablar en un pronombre personal y él insistía en hablar de nosotros. Y tuvimos largas conversaciones al respecto. Estoy hablando de algo quizás muy sencillo, pero tiene una profundidad filosófica que me recuerda constantemente que lo que sé, que el poder que ejerzo está siempre intrínsecamente pegado a estructuras coloniales que se invisibilizan en la academia. Este colega hablaba de we porque para él el saber y su relación estaba fundada en la filosofía de Ubuntu. No existía el yo sin nosotros. Cuando me percaté que mis críticas a su forma de escribir no estaban reconociendo quién era él, tuvimos una larga conversación después. De hecho hay un artículo que escribí al respecto, pero para mí fue uno de esos momentos en que marcaron como mi compromiso con la humildad epistémica y con mi compromiso de ser muy consciente de que todo lo que, tanto de mis deseos como de mi posición, están relacionados con esa genealogía de la injusticia. Entonces, eh, yo no sé si eso es un fracaso, sino más bien es entender que esa rúbrica
que es androcéntrica, que está pensada en personas de clase social media alta, que está pensada en una filosofía eurocéntrica, que está pensada en personas que tienen la capacidad de moverse y de ser productivas en un sistema capitalista, está moldeando el conocimiento valioso que tenemos. Menara, la cifra que tú dabas en esta eh, radiografía de la OECD, de que las mujeres, que los hombres no citan a las mujeres, yo decía, toda mi investigación reflejan que hoy día los sesgos de género son sutiles. No es que tengamos una prohibición o que las personas tiendan a reproducir y digan, voy a citar solamente a hombres, sino que hay mecanismos que se ocultan. Y entonces la pregunta es que hay temas que las mujeres escribimos que se publican en revistas que tienen menor indexación. Y probablemente la forma en que uno está consciente y aplicando un sesgo de que voy a citar aquello que aparece más relevante está totalmente anclado en este sistema que un colega le llama la colonialidad bibliométrica, ¿no? Y entonces comprender esas dinámicas y esos mecanismos significa asumir una posición, yo diría, que es como de humildad epistémica y de comprender las lógicas que uno no quiere reproducir. Y eso es de un compromiso ético que me parece súper importante. Errar, yo fui porque me gusta mucho la idea eh, del origen de las palabras, entonces me fui a buscar el origen de errar, del error, que viene de errar, y es, latín significa errare, perderse, divagar, ¿no? Yo no sé cuántas veces me he perdido en la academia cuando me comparo con otros. Y esto es una de las cosas que probablemente está de los discursos más ocultos, ¿no? Pero yo creo profundamente en la potencialidad de la humildad y de la vulnerabilidad. Compararse es puro dolor, porque uno no se compara probablemente con, no sé, los colegas que están haciendo el trabajo comunitario, ¿no? Estamos comparándonos con un modelo ideal académico, productivo, y Macarena lo reflejaba también, además porque podemos hablar de la colonialidad del tiempo, Macarena, ¿no? El tiempo en realidad, los 365 días, para todos, tiene un principio capitalista y colonial eurocéntrico, no son los tiempos de las mujeres, no son los tiempos de la salud, no son los tiempos de las estaciones. Es un tiempo que no existe, la forma en que nos relacionamos con ese tiempo en realidad es una construcción. Y las comparaciones, y eso hay que ser muy cuidadoso porque yo no sé cuántas veces me he perdido en esos ejercicios comparativos y he perdido mi voz y he perdido el rumbo de esa humildad y compromiso epistémico con el cual me quiero instalar. Yo cada vez creo que el problema que tenemos hoy día no son las faltas de diagnóstico ni son las faltas de conocimiento, es que no dejamos entrar en nuestro cuerpo y en nuestra fibra aquello que sabemos y de aquello que está causando dolor, especialmente en los espacios en los cuales tenemos poder. Y en ese espacio de errar, de divagar, de perderme, estuve reflexionando sobre una decisión de cambio de carrera que estuvo totalmente asociada a un corazón roto. Y lo digo así porque también esto es como el currículum absolutamente oculto en los fracasos amorosos que uno tiene y que complejizan y cambian rumbos, ¿no? Yo tomé la decisión de irme de Sudáfrica porque tenía el corazón roto y necesitaba resolver un asunto no resuelto aquí en Chile. Y, y a veces me he preguntado si mi decisión hubiese tenido, si esa decisión fue un error, ¿no? Eh, por distintas razones. Claro, esto es tan personal, quizás estoy aquí y me voy a arrepentir que está grabando, pero me parece importante decirlo porque es esa dimensión afectiva que cuando destapamos lo que ocurre en el espacio privado, de cuando destapamos de lo que ocurre que también en las violencias y cómo el patriarcado también se escuela en las relaciones en la casa, eh, se adquieren otras matices y otras lentes para poder entender los tiempos, la productividad, y quiénes podemos alcanzar y tener hoy día yo me siento tremendamente privilegiada de poder hablar de esto.
terapia psicológica es parte del proceso. Entonces, errar, que es perderse de uno misma, divagar, está también asociado a cómo uno se relaciona con los procesos de investigación y los actos de microcensuras y de negociaciones que realizamos para participar de esa métrica, de esa rúbrica que está diseñada para muchos de quienes no nos sentimos parte todavía, ¿no? Y que hay un espacio de negociación. Yo quiero cerrar con una cuota de esperanza. Es algo muy personal, pero me parece importante también develarlo. Es que más que nunca creo que hay que sostener los tejidos sociales y los espacios que nos dan luz. Yo dirijo una clase de meditación para estudiantes de posgrado eh, en, en Sudáfrica y también hago algo aquí en Chile. Y no hay espacio que me genere más felicidad que cuando hablamos de aquello que nos duele en la estructura y ha organizado la rúbrica de nuestros pensamientos, que es fascinante cuando uno se mete qué organiza y qué hace que nos sentamos de una manera de que entendamos el mundo, ¿no? Que respondamos antes de que la pregunta estaba realizada, antes que se realiza la pregunta, me genera una sensación de agencia, que frente a estructuras que tienden a reproducir la desigualdad, tenemos poder para hacer grietas y hay muchos y muchas, y esto lo demuestra una sala de 82 personas a las 7:05 de la tarde, que queremos construir de una manera distinta. Les agradezco infinitamente la invitación y le doy el pase a Mónica porque yo creo que la parte más valiosa es poder escucharles sus preguntas, sus reflexiones y comentarios. Gracias Roxana, gracias bueno, primero que todo agradecerles a la Red Feminista por la invitación, me parece demasiado relevante este tema, para no replicar prácticas que estamos criticando, solo acotar que Roxana se refería a algunos comentarios muy valiosos de Macarena, no míos, solo para no quitar el mérito a otras personas, que creo que es algo que en la academia de muchas nos pasa, ¿no es cierto? Y yo quería partir por una reflexión que me pasó cuando, bueno, me invitaron a participar y vi el afiche y me dio mucha risa porque vi el afiche que dice arriba fracasar en la academia y salían nuestros 4 nombres. Y yo al tiro dije como, me dio risa, pero yo dije así como, claro, somos las 4 fracasadas, ¿no es cierto? Y esa misma risa me hace pensar que hay algo, ¿no es cierto? Que es, ¿por qué le tenemos tanto miedo al fracaso? Y por qué al tiro es como que fuera algo negativo. Y de hecho creo que Menara lo comentó, que finalmente el problema es que cuando nosotros pensamos en el fracaso y le tenemos tanto miedo al fracaso, lo que estamos haciendo es algo como anticientífico en el fondo, que es anti-aprendizaje. O sea, el aprendizaje no puede ser si no es a través del fracaso, entre comillas. A mí me da la impresión de que estoy súper de acuerdo con lo que todos han dicho y creo que es un problema muy compartido. Me gustó, Roxana, lo que dijiste al final, que esto es compartido, o sea, especialmente entre académicas mujeres. O sea, yo soy una afortunada de tener un grupo de académicas mujeres súper power, súper claras, súper... Tenemos el problema, el diagnóstico está ahí, ¿no es cierto? Y lo vemos, pero lo seguimos reproduciendo, ¿no es cierto? Seguimos en el fondo en este sistema porque necesitamos tener trabajo, porque también hay una cosa de estatus, de valoración social que tiene que ver con ciertas prácticas que nosotros sabemos que es una tontera. O sea, ganarse un Fondesit o no ganarse el Fondesit, publicar un artículo que leyeron 3 personas, aunque sea en una buena revista, la verdad es que no cambia el aporte social que uno hace, etc. Entonces, hay un problema, creo yo, bien amplio en la manera en que estamos haciendo ciencia, y que tiene que ver con volver a preguntarnos por qué entramos en esta carrera, o sea, ¿para qué estamos haciendo acá? Yo hice una lista de cosas que pienso que debieran ser el foco, y que en parte por esta visión del fracaso y otras visiones de la ciencia actual no estamos logrando. Lo primero es generar conocimiento, queremos entender, ¿no es cierto? Y si le tenemos tanto miedo al fracaso, no estamos abiertos al aprendizaje, estamos con el foco equivocado, ¿no es cierto? Y no solo eso, sino que hay prácticas en la ciencia actual, en el campo científico, que van en contra de la generación de conocimiento. O sea, si queremos publicar algo porque queremos demostrar nuestras hipótesis, si queremos que alguien nos lea porque es la única forma de validar, al final estamos muchas veces produciendo conocimiento que ni siquiera es, no sé si no es real, pero no estamos con una visión crítica de nuestro propio
de nuestra propia actitud y nuestro propio comportamiento, que es clave en la ciencia. Entonces estamos tratando de subir nuestro índice H en vez de decir, bueno, pero ¿qué es lo que yo sé sobre este tema? Que debiera ser uno de los primeros factores. Lo otro es el aporte social, ¿no es cierto? Es decir, nosotros hacemos ciencia porque queremos que esto se aplique socialmente, que podamos aportar a políticas públicas, programas sociales, y al final, también un poco como decía Menar, al final uno ve qué es lo que se valora en la academia, y también lo que mencionaba Roxana de los colegas comunitarios, o sea, las personas que trabajan en terreno, que hacen todo ese trabajo que probablemente es mucho más valioso que testear una hipótesis y escribir un artículo, o también la docencia, que también son menos valorados, pero la verdad es que yo creo que la docencia es probablemente el lugar donde más incidencia tenemos. O sea, si nosotros tenemos con estudiantes, con este vínculo, la posibilidad de motivarlos a interesarse o a inculcar ciertas visiones sobre justicia, qué sé yo, es un espacio de acceso directo, pero no es valorado en la academia, ¿cierto? Entonces eso también es un problema. Otra cosa que a mí me preocupa es perder el gusto por el aprendizaje y la investigación. O sea, yo todavía me pasa, y bueno, Maca, no sé si puedo citarte, pero una vez la Maca, que somos bien amigas, me dijo, y me dio mucha risa porque creo que lo reflejó muy bien, me dijo que cuando yo empiezo a analizar datos es como que estuviera volada, porque empiezo y empiezo a analizar y busco y aprendo, y esa motivación, que es algo que he tenido toda la vida, la disfruto un montón, y le empiezo a mandar audios eternos a la pobre Maca diciéndole, oye, se me ocurrió que esto, no sé qué, hice un cruce de las variables, bla, bla, bla. Pero la verdad es que es algo que se pierde si uno está tan enfocado en el resultado. ¿Ya? Entonces hay algo en el proceso que hay que volver a mirar. Y lo último es cómo esto afecta a la salud mental de quienes investigamos. O sea, claramente hay un tema muy importante de falta de cuidado, y que a mí me preocupa en particular por las generaciones más jóvenes, o no necesariamente de edad, sino las personas que están empezando a hacer investigación, porque estamos desmotivando a personas a que participen en investigación, personas que podrían ser un gran aporte, o lo que también es muy grave, estamos haciendo que personas jóvenes que por su situación tienen menos capacidad de elegir dónde trabajar, de ponerse crítico hacia distintas situaciones, por ejemplo, de abuso en la academia. Entonces, eso es algo muy dañino, ¿no es cierto? Yo creo que todos hemos pasado por situaciones difíciles. Para mí es más fácil porque ya tengo un trabajo, ¿no es cierto? Entonces lo puedo decir y puedo, por ejemplo, elegir no trabajar con ciertas personas que a mí me parece que hacen daño me hacen daño a mí, a mi forma de pensar, o que van en contra de mis principios. Pero yo sé que hay toda una generación de personas que están entrando a la academia que no tienen ese lujo. Y yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que hacernos cargo también, en parte, en nuestro rol de supervisoras, etc. Entonces, el ejemplo que les traía, yo creo que para mí es así como de libro. Yo soy súper abierta con hablar de mis errores. De hecho, hasta tengo amigas que me dicen como que no debiera hacerlo, en fin. Que es como esta idea, no sé si han escuchado esta recomendación de postular a los fondos como si uno fuera un hombre blanco gringo, es esta idea como de presentarse de una forma que no es como a mí me acomoda. A mí me acomoda decir, bueno, el trabajo, el proceso para mí ha sido difícil. O sea, yo durante el doctorado, a mí me gustan mucho los experimentos desde la psicología social, pero yo siempre me presento como una fracasada en la investigación experimental, porque la verdad es que los experimentos son difíciles y fracasan muchos. Ya, yo en el doctorado en Inglaterra postulé un fondo, me gané, creo que eran 2.000 libras, como 2 millones de pesos. Con eso financié un estudio que me implicaba que yo tenía que viajar a Oxford, a un laboratorio, a hacerlo. Pasé meses preparándolo, gasté toda esa plata que para mí sentía mucha responsabilidad, y al final, ¿qué pasó? Que el experimento no funcionó. No es que yo no haya encontrado el resultado que yo quería, sino que yo ni siquiera sé si la manipulación funcionó. O sea, es un estudio que no me sirve para nada. Yo les diría que directamente eso fue un gatillante a una depresión. O sea, no solo, digamos, pero después de eso yo sentía angustia, no quise volver a trabajar, me sentía como síndrome de la impostora, todas esas cosas que yo creo que todos hemos pasado en algún momento. ¿Ya? Que no iba a pasar, que no iba a terminar el doctorado, que no soy capaz de hacer lo que estoy haciendo, más en un idioma distinto, además yo hacía un doctorado en 2 temas que no eran los temas que yo había estudiado, entonces eso también es difícil. Ahora, ¿qué es lo que yo aprendí de esto? Y me acuerdo muy claramente, y esto no me acuerdo, creo que Macarena lo mencionó, me acuerdo muy claramente, había una conferencia y un tipo ya súper senior y no sé qué presenta un experimento donde él logró en el fondo hacer lo que yo no había logrado hacer, o algo parecido, no era exactamente lo mismo.
Y yo le digo, pero ¿cómo lograste manipular eso? De todas las opciones, ¿cómo supiste que eso es lo que tenías que hacer? Y me dijo, no, si las otras todas las testeamos, solo que no resultaron. Y eso no está en el artículo. ¿Ya? En el artículo nosotros solamente vemos los resultados exitosos. Entonces no sabemos que hay un montón de personas que han tratado y no han logrado, no han encontrado, y eso es un daño a la ciencia. Es un daño a la ciencia y a nosotros, porque si es que nosotros no sabemos que algo se hizo y no funcionó, lo vamos a repetir, ¿no es cierto? O sea, en el fondo no estamos ayudando tampoco al conocimiento científico. Entonces, ¿qué es lo que yo aprendí, lo que yo aprendiendo y también comentarles también como cuota de esperanza acá también, que, bueno, con varias colegas acá, bueno, está Macarena, también creo que está conectada por ahí Ana, hemos ido armando también contextos de investigación donde hemos tratado de plasmar estas reflexiones, especialmente pensando en investigadores, investigadoras más jóvenes, en el tipo de investigación que queremos hacer. Yo estoy convencida que esto nos ha ayudado a nuestras métricas, lo que estamos haciendo, pero no importa. Y qué cosas he ido aprendiendo yo y he ido aprendiendo con ellas en algunas partes, etcétera. Primero, que hay que fijarse mucho en el proceso, que creo que la investigación realmente es un proceso artesanal. Yo hago investigación cuantitativa y aún así yo creo que hay que dejar de pensar en eso de que la ciencia es lineal, que uno parte de cierto supuesto, lo testea, no sé qué. Hay miles de decisiones que tomamos todos los días que tienen efectos en los resultados y por lo tanto tenemos que entender que esto es un proceso y tenemos que comunicar el proceso, no solamente el resultado. Yo creo que eso es clave. Obviamente que hay una cuestión que a mí me interesa más allá, pero yo creo que es otro tema, un poco vinculado también al trabajo de Menara y colegas con su libro, que lo encuentro súper interesante, es el tema del ego en la academia, ¿no es cierto? Estamos rodeadas de es un espacio que se presta mucho para ciertos personajes que quieren ser visibles, que quieren tener éxito, etcétera. Y el problema de eso es que estamos muy enfocados, o la academia está enfocada en lograr ciertos éxitos que son validados en la academia, pero que en realidad no nos ayudan a lograr esto que nosotros estamos, que es lo que debiéramos hacer, que es generar conocimiento, aportar a lo social, etc. Entonces, tenemos que pensar en cómo generar una academia que no esté tan individualizada y enfocada en el éxito individual, valga la redundancia, sino en el tema colaborativo. ¿Cómo hacemos que esto ayude al conocimiento? Y para mí hay, por ejemplo, una cosa que me llama mucho la atención y que yo creo que también es dañino pensando en el financiamiento de la ciencia en Chile, es esta falta de colaboración, no sé, por ejemplo, las personas que recogen datos y después no quieren compartirlo. O sea, yo entiendo lo cualitativo es distinto, pero nosotros tenemos encuestas y yo digo, claro, tal vez no es tan justo que yo estuve 6 meses recogiendo los datos, después los toma alguien y escribe un artículo. Bueno, pero se usan los datos, ¿cierto? Son fondos estatales. Entonces, esta cosa como también ahí ustedes hablan mucho ay, se me fue la palabra, pero esta cosa como un poco mediocre de decir cómo son mis datos, ¿no es cierto? Que yo recogí con financiamiento estatal, pero son mis datos. Es como cómo estamos pensando tanto en nosotros individualmente y no en cómo colaborar para que esto realmente produzca el conocimiento y no gastemos 50 millones de pesos en una encuesta que finalmente sale un artículo académico que leen 3 personas. O sea, eso a mí me parece que es una clara demostración de lo dañino que es este individualismo y este egocentrismo en la academia. Entonces, para ir terminando, porque estamos súper tarde, que ustedes preguntaron ahí también cómo cambia esto nuestra forma de investigar y qué hacer con esto. Yo creo que enfocarse más en el proceso, hablar de los errores, como todas han dicho, yo creo que es súper importante. Y en términos de, claro, desnaturalizar esta idea bueno, y cuestionar obviamente las métricas y todo lo que significa ser exitoso en la academia, eso ya es un problema en sí mismo. Yo creo que dentro de eso una cosa muy importante es el movimiento de ciencia abierta, ¿ya? Yo sé que también es algo muy asociado a la investigación cuantitativa, pero, por ejemplo, todas estas instancias que buscan que tú reportes lo que vas a hacer en un estudio, es una forma de decir después claramente si no resultó. Ya es como decir, ah, mira, yo había creído esto, pero finalmente no resultó, que en vez de estar después moviendo los datos para lograr demostrar lo que tú quieres demostrar. O sea, hay algo en la transparencia que también creo que puede ayudar. Obviamente el tema de la vulnerabilidad, de ser más honestos, menos exitistas, ¿no es cierto? Con un foco más en el autocuidado, no en el autocuidado, en el cuidado mutuo, ¿no es cierto?, de quienes investigamos, también de la responsabilidad hacia aquellas personas a las que estamos investigando.
Eh, y yo creo que hay un poquito la idea de hacernos cargo, porque yo creo que aquí hay un cambio generacional y asociado también a este lugar que estamos ocupando muchas veces mujeres y disidencias en la academia. Yo creo que tenemos que tenemos que generar ese cambio, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que dar el ejemplo, quienes podemos trabajar con generaciones nuevas, de decir, nosotros no generar ambientes tóxicos, ¿no es cierto? Dentro de lo posible, las personas que estén insertándose, para quienes, y me imagino que estos temas son muy relevantes, tratar de buscar contextos de trabajo que sean constructivos dentro de lo posible. Yo sé que no siempre se puede. Buscar contextos donde estos temas sean abiertos, donde las prioridades puedan estar bien puestas, aunque no siempre, porque tenemos que conseguir trabajo, pero dentro de... Eh, y pensar que esto es algo que yo creo que sí podemos modificar hacia el futuro para que no perdamos, bueno, el amor por el conocimiento, para que esto no se convierta en una frustración y en problemas de salud mental para todos y todas. Eso. Bueno, muchísimas gracias a las cuatro, la verdad, increíble las cuatro exposiciones. A ver, estamos un poco justos de tiempo. Queremos decirles desde ahora que se nota, o sea, desde la red notamos como la importancia que tiene este tema. Así que pensamos en un futuro igual organizar, seguir gestionando este tipo de espacios como para que poder seguir igual compartiendo. Así que si nos queda algo en el tintero, igual a todos los que estamos acá presentes, todas las que estamos acá presentes, igual vamos a seguir intentando generar estos espacios. Así que, bueno, dicho esto, igual le cedo la palabra a ver si, no sé si alguien tiene algún comentario, alguna reflexión, algo que tengan ganas de compartir después de escuchar estas estas cuatro exposiciones tan sentidas, ¿no? Y tan como distintas pero interconectadas a la vez. Muchísimas gracias. Que sea sintético, por favor, que nos queda poco tiempo. Claudia, Valery, ¿puede ser? Sí, ¿me escucha? Sí. Sí, gracias a todas por las presentaciones y como decían, por abrir un tema que nos expone también, ¿no? Y expone esta dimensión de toda esta vulnerabilidad. Yo brevemente, solo algunas ideas con las que me quedé, ¿no? Y me resonó mucho lo que decía Macarena de encontrar nuestra propia voz, pero como también este proceso de encontrar esta voz toma tiempo, ¿no? Y eso es algo que yo estoy sintiendo también ahorita en mi proceso doctoral, ¿no? Em, ¿No? Que toma tiempo y cómo implica toda una acción, una forma de crear, ¿no? Entonces a veces siento que en todo este proceso perdemos un poco el tema del disfrute, ¿no? Que también mencionaba Mónica al final, ¿no? Em, Me quedé con esas ideas, ¿no? Y también dónde entra en todo este proceso de creación al final, ¿no? Que también o sea, implica un proceso de exploración, tiempo, donde entra el descanso, ¿no? Em, para no perdernos, ¿no? Como decía Roxana en algún momento, que también me quedé con esa frase, ¿no? Que me he perdido de mí, también me resonó. Eso, muchas gracias. Fiorella. Sí, buenas noches, tardes. Sí, yo también me quedo con muchas de las reflexiones últimas y que ser mujer en la academia es muy complejo, ¿no? Es muy complicado porque no solamente es la academia y esta visión eurocentrista colonial que lo han nombrado y que es muy difícil desde un país tercermundista, al menos desde Perú, desde un departamento que no es la Lima centralizada donde se impulsan las investigaciones, es muy complicado ser mujer y tener que aspirar a pertenecer, ¿no? A hacer investigación. Yo al menos acabo de terminar mi maestría y estoy en una complejidad de tener que hacer investigación y de alguna forma escuchar a mujeres que ya han transitado esto y que también por allí nombraban tener los corazones rotos. También, ¿no? Y es como que más complejo para las mujeres y creo que para todo aquella persona en neurodivergencias que también estamos presentes y que también tratamos de integrarnos a esta academia, ¿no? Reinventarla y que, bueno, estos espacios también nos dan como que luces, curitas al corazón, al alma, para no darnos por vencidos. Eso, gracias.
Muchas gracias. Bianca, Hola, yo soy brasileña, voy a hablar un portuñol muy malo, pero me encanta todo, felicitarte, escuchar. Yo soy estudiante de maestría acá en Brasil, soy madre de dos hijos de 4 años, de 2 años. Estoy haciendo una investigación también internacional. Todo esto hoy me puse a pensar bastante como mi campo. Es imposible ser madre, ser cientista y hacer campo de investigación internacional. Hoy estoy enfrentando todo esto porque los campos, las becas, todos tienen que tener un tiempo disponible en una lógica de tiempo muy largo que no se comprende mis cuidados. Tengo dos hijos. La solución que tuve que fue fragmentar todo mi campo de investigación para me poner a hacer la investigación en otros países. Yo me pego a pensar sobre todo que hacer ciencia también, a partir también de esa lógica materna, es tan malo también, además de ser mujer, principalmente cuando solamente tenemos hijos muy pequeños, con edades pequeñas que exigen muchos cuidados. Menara me puse a reflexionar que todas las becas son pensadas para personas que tienen disponibilidad constante. Tengo que estar disponible 6 meses, 4 meses, 3 meses. No puedo, tengo que comprobar un certificado de migración que estuve en territorio de otro país. ¿Cómo se puede soñar siendo madre investigadora? Además, también tenemos otras cosas como soy un colectivo de madres en mi universidad, a otras madres ingresan en la ciencia más tarde, con más años, están concurriendo con otras jóvenes. Tenemos también una cosa de las edades, las restricciones que son también establecidas de la edad. Tienen becas que las personas que están ingresando ahora también no se pueden lograr. Entonces, eh, yo solamente quiero agradecer este espacio, es muy importante. La primera vez que veo esto en la universidad, que sea seguro, porque la sensación que tengo que tenemos que performar, performar, performar y nos ponemos a hablar de nuestras fragilidades, de nuestras angustias. Es esto. Gracias. gracias Bianca. Ahí tenemos después a Andrea y a Isaura. Por cuestiones de tiempo vamos a dejar hasta ahí los comentarios con ellas dos. Igual después ahí hacemos una ronda más con las profes si quieren decir algo más. Pero bueno, Andrea, ¿tenés la palabra? Muchas gracias, buenas tardes. No sé si se escuche bien, pero bueno, primero agradecerles mucho el espacio. La verdad es que igual como las compañeras, yo no soy de Chile, yo soy del estado de Puebla, de México. Y bueno, por cuestiones de la vida llegué a la red y estoy encantada con el trabajo que ustedes han hecho. Y bueno, nada más como así puntualizar, yo estoy haciendo un trabajo doctoral similar a lo que trabaja la doctora Menara, que obviamente pues estoy en pañales, ¿verdad? Porque yo he visto lo que ya presentó y a mí me da mucha motivación el pensar que la importancia que tenemos de seguir trabajando estas realidades y de hacerlas presentes, porque de otra manera se va a seguir em, en esta academia androcéntrica patriarcal, ¿no? Entonces, a mí me da como mucho ánimo el ver que estos trabajos se están realizando. Y bueno, la segunda es agradecerles a cada una de las que nos compartieron sus experiencias por abrirnos sus corazones, porque sé que no es fácil. Y bueno, pues al final de cuentas para mí, y me imagino que para la mayoría de nosotros, pues son como palmaditas, ¿no? Para decirnos, vamos por buen camino, se tiene que seguir trabajando, obviamente, y pues el trabajo ahí está, ahí solo hay que darles.
y agradecerles y invitarles a la red a que continúen con este trabajo porque es maravilloso. La verdad es que animan mucho. A mí, la verdad, me ha como abrazado un poquito porque justo estoy por entregar los primeros avances de la tesis, entonces me ha ayudado mucho escucharlas, como a bajar un poquito esta presión, esta ansiedad. Y pues ver que se va a poder, ¿no? O sea, a pesar de todo eso, se va a poder y pues muchas gracias por habernos compartido todo esto. Muchas gracias, Andrea. ¿Isaura? Hola, yo quería agradecerle a la red y a las palabras de todas acá porque para mí ha sido como muy sanador escucharlas, algo, no va a haber tiempo para hablar de todo lo que me resonó, de todo lo que dijeron, pero algo que me acordaba mucho mientras hablaban es sobre un momento en que yo pasé como un síndrome del impostor muy profundo en mi proceso doctoral y me fui a ver las conversaciones que estaba teniendo con una amiga al respecto. Y en un día le digo como, no tengo dedos para el piano, esto no funciona, no me imagino haciendo otra cosa, pero tampoco quiero hacer lo que estoy haciendo ahora. Y mi amiga va y me dice, em, quizás no tienes los dedos para el piano que quieren que toques. No es que no tengas los dedos para el piano, es que estáis tocando un piano que no es el tuyo. Y eso me resonó tanto y me hizo pensar cómo había llegado a internalizar tanta presión, como, aunque sabía que estaba mal, como la estructura. Y creo que parte de eso fue como la soledad del proceso, el no dialogar las ideas, el escribir sola, el estar sin compartir con otras. Y por eso creo que eso me resonaba mucho y creo que es muy importante que nos juntemos hoy día acá, porque creo que son estrategias para responder y como perderse para encontrarse también. Así que eso, muchas gracias a todas. Muchísimas gracias, Isaura. Me gustó mucho eso de la idea es eso, ¿no? Que todas nos llevemos un poquito unas palmaditas y un cariño para seguir este trabajo tan difícil que tratamos de hacer. No sé si Menara, Mónica, Macarena o Roxana quieren decir algo más después de estos comentarios o... Yo solo quería decir que me hubiera encantado escuchar todo esto durante el doctorado. Y creo que por eso es importante avanzar en esto y comunicar y conversar, porque creo que para muchas personas eh, es algo muy importante, le hace mucha diferencia y podemos realmente no solo perder el gusto en lo que hacemos, sino en nuestra autoestima. Ya el síndrome del impostor es una cosa que realmente yo creo que no, de las impostoras que realmente nos afecta mucho. Pero también la nota positiva de al final se puede. Yo creo que está esta cosa como de que uno tuviera que realmente pagar el piso, pasar por, como que así es como uno aprende. Yo creo que no es así y yo creo que ver a tantas personas que sabemos que no es así y que podemos construir un futuro distinto de la academia me genera mucha alegría. Así que muchas gracias por el espacio. Y yo solo quería hacer una reflexión breve sobre lo que decía Moni en torno a esto de no olvidar por qué iniciamos este camino. Y creo que es súper importante eso, porque todas, o la mayoría, imagino, estamos en el mundo de la investigación porque en algún momento deseamos aportar al proceso de construir conocimiento y vivir ese proceso de descubrir. Y yo creo que es cierto que uno se puede olvidar de eso, en esto de ser exitoso en el proceso, olvidarse de por qué lo está haciendo. Y al escucharlas pensaba que acá hay un montón de mujeres de distintos países que aman el proceso de descubrir y aman el investigar. Y es muy bonito acordarse de eso. Entonces quería como agradecer esa energía de acordarnos que hay tantas mujeres con ganas de hacer investigación. Me parece muy, muy, muy bonito y importante acordarnos de eso, sobre todo en tiempos que las ciencias sociales están tan amenazadas y vilipendiadas. Así que, bueno, fuerza a todas y a seguir juntándonos. Puedo agradecer muy rápido. Bueno, quería agradecer los testimonios, no solo de las colegas de Macarena, de Mónica, de Roxana, pero también de todas que hablaron, ¿no? Escuchaba ahí Bianca. Hola Bianca, ¿cómo estás? Es paisana mía. No sé, una de las cosas que hemos visto en el proyecto es el nivel de antimaternidad de la academia en el mundo y especialmente aquí en América Latina y lo fuerte y lo doloroso que es en la etapa doctoral, porque es cuando las mujeres están en una edad que es
ahora o nunca, ¿no? Más o menos así de la maternidad y es muy, muy violento todo, ¿no? Cuando una es mamá. Así que nada, abrazarlas, Isaura también, mandarles a todas, a Andrea y a ver, Bianca, Andrea, Fiorella y Claudia, un abrazo y gracias por hablar. Mira, y contarles, si quieren conocer los resultados de nuestro proyecto, estamos publicando un libro para cada país. Ya está publicado el libro con los resultados de cómo destruir la carrera de las científicas sociales en Chile, que es este. Es muy caro en inglés, pero la versión en español es de libre acceso. Si lo googlean, es gratis el PDF y para leer. Y el día 10 de junio vamos a presentar el libro argentino. Ya hay un segundo y hay un tercero que está en prensa, que es sobre México, que ya está aprobado por la editorial también. Así que si nos googlean ahí, pueden encontrar los resultados. O escribirme también, que yo les mando. Esto. Gracias. Bueno, Y si me no, das la palabra un Sí, por minuto, favor. sí. Y yo también, bueno, agradecerles infinitamente por este espacio. Mi corazón está muy, muy agradecido. Y quiero dejar la espacio, la puerta abierta. Voy a escribir mi mail. Yo hace poquito también con otras 14 colegas publicamos un libro colectivo sobre cómo navegar la academia siendo académicas del sur global. Tiene una perspectiva ahí internacional que trata de desempacar y que hace la invitación que nos hacía Mónica, ahora sí, Mónica, de qué es lo que nos trae a la academia. Y claro, hay un deseo de investigar, pero también hay proyectos de vida, también hay ganas de reflejar la historia de nuestras comunidades y de utilizar la academia para interrogar la injusticia. Así que describiré mi mail y muchas gracias otra vez por la red, por este espacio. Y a mis colegas y a todas las que hoy día están aquí. de verdad que, bueno, nada, no paramos de decir gracias, pero de verdad gracias, porque nos hicimos como un abrazo colectivo hermoso en un trabajo que muchas veces es solitario y competitivo y nada. No estamos solas y estos espacios nos ayudan a darnos cuenta. Y nada, invitarlas a que estén atentas igual a la red. Sabemos que esta es una red horizontal. Ustedes los proyectos que están siguiendo los podemos difundir a través de la red, de las diferentes instancias también de redes sociales, no solo a través del mail. La idea es que nada, compartir todas las cosas que estemos investigando, lo que estemos haciendo, los miedos, ahora en esto, bueno, los errores o fracasos en la academia. Así que nada, les agradecemos muchísimo y dado el nivel de convocatoria y demás, estamos seguras que vamos a seguir generando debates de esto en esta instancia. Así que nada, muchísimas gracias a todos por estar acá. Chau. Gracias.